Cuando empecé a viajar me di cuenta que empiezas a interaccionar con la gente, te va cambiando la mentalidad. Me di cuenta que relacionar mi trabajo, que me apasiona, con la posibilidad de aprender y de enseñar al mismo tiempo las cosas buenas que hay aquí, era juntarlo todas mis pasiones, y eso fue principalmente lo que me motivó, lo que me empujó a intentar la cooperación. Hay que ser muy flexible, hay que saber adaptarse y hay que saber que cuando nosotros estamos cooperando no estamos buscando imponer ningún modelo ni imponer ninguna estructura, sino que lo que uno está buscando es, en base a una serie de experiencias, adaptarlas a otra estructura, a otro país, otra cultura. Quizá El Principito. Además me acuerdo que era una canción que yo le cantaba a mis hijas cuando eran pequeñitas. Érase un planeta tan pequeño que solo se podía caminar. Y eso es un poco lo que tiene que ser el mundo, ¿no? Pues un planeta pequeñito con todos en la misma dirección. Trabajar juntos, pero juntos de verdad, en igualdad de condiciones. Es imposible que no quieras ayudar. Quizá, y solo quizá, y basta con ese quizá, si podemos hacer algo, ¿cómo no vamos a hacerlo? Eso es cooperar. No sé si han podido ver el vídeo porque había un poco de ruido, pero es excelente. Y lo que nos muestra es excelente y es emocionante además, porque lo que nos muestra es la realidad de todas esas personas, es una selección de la realidad de todas esas personas que dedicáis vuestra vida a la cooperación y a tratar de llevar lo mejor de cada uno de vosotros a otros lugares. Y os quiero invitar desde aquí a compartir esas mismas experiencias con la gente de FIAP para poder seguir recogiendo todos estos testimonios. Acabamos de ver cómo los acontecimientos nos han ido haciendo cambiar, pero ahora queremos conocer precisamente esas experiencias de la mano de personas que han trabajado con y para FIAP en casos muy concretos, y queremos ver cómo hemos contribuido desde dentro y en colaboración a transformar este mundo. Y para eso tenemos también una mesa bien interesante. Vuelvo a empezar a mi izquierda inmediata, tenemos a Fernando Sotomora, que es subdirector adjunto de Innovación Pública en el Instituto Nacional de Administración Pública. Tenemos a Smilena Kostova, que es secretaria general del Consejo Económico y Social de Bulgaria. Luego hablaremos de su larga trayectoria y vinculación con FIAP. A Inma Zamora, que es secretaria general de FIAP. Tenemos también a Enrique Gil Botero, que es secretario general de la Conferencia de los Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos. A Carmen Coma Matas, vicepresidenta del Subcomité de Prevención de la Tortura de Naciones Unidas, y a Jaume Tor, que dirige la Organización Catalana de Trasplantes. Bueno, vamos a empezar con una primera toma de contacto y os voy a preguntar, para que contestéis muy brevemente, en apenas 2 minutos cada uno, cómo era la cooperación entre instituciones hace 25 años, o en el momento en que vosotros llegarais a este mundo de la cooperación y a vuestra relación con FIAP. Casi telegráfico, pero para establecer un poco de contexto. Bueno, pues desde mi punto de vista, yo creo que el principal cambio que hay en los últimos 25 años en la cooperación, ¿no?, sobre todo desde la aprobación en el 2000 de los Objetivos del Milenio y en el 2005 de la Declaración de París, pues fue el paso de una cooperación que era, podemos ver, como más individualista, en el que de alguna forma cada actor pues realizaba sus propios programas según pues sus intereses y sus prioridades de una forma más individual. Y con estos instrumentos, sobre todo, hemos pasado a lo que es una cooperación pues cada vez más concertada, en el que ya los donantes de alguna forma se ponen de acuerdo para realizar sus actuaciones y se coordinan en el terreno para llevarlas a cabo, pues evitando solapamientos, duplicidades, ¿no?, y para poder aprovechar las sinergias de los distintos programas, ¿no? Este sería, desde mi punto de vista, el principal cambio que he notado yo en estos 25 años, ¿no? Perfecto. Milena. ¿Cómo empezar? Primero, saludos a todos y feliz cumpleaños a la FIAP, que me siento parte de la FIAP, a pesar de que 10 años no estoy con todos, pero la verdad es que
me siento orgullosa, feliz que la cooperación cuando empezó era una cooperación bastante ordinaria, como decimos, es decir, de ayuda humanitaria, de cooperación de infraestructuras, y de repente apareció el programa de hermanamientos, ya totalmente otro instrumento que teníamos que aprender, y esto era la cooperación institucional, esto de lo que estás hablando, y la verdad es que esto era la cooperación de las expectativas y las esperanzas, porque por una parte tenemos la cooperación habitual, todo el mundo sabía de eso y de repente todo el mundo tenía que aprender cosas nuevas. Así que la cooperación era una cooperación de nuevos desafíos y nuevos ritos que la verdad es que era difícil para todos, pero como llegamos a 25 años, esto es lo que decía antes de venir, cómo vamos a celebrar después los siguientes 25 años, a lo mejor con artificial intelligence, no lo sé. Inma. Pues bueno, hace 25 años yo estaba en Filipinas haciendo cooperación también, coordinando la cooperación española. Y yo recuerdo una cooperación muy basada en proyectos, incluso institucionalmente, no ya solo de ONGs, en proyectos que había más cosas, pero lo que marcaba la cooperación era el proyecto de desarrollo rural, por ejemplo, ¿no? Un proyecto de turismo, un proyecto de agricultura, un proyecto que intentaba mejorar la vida de poblaciones y de grupos sobre zonas geográficas muy desfavorecidas. No, y eso ha ido transitando durante estos años, y la FIAP, por supuesto, ha sido parte y arte de esto también, ¿no? A una cooperación mucho más de políticas públicas, mucho más de reforma de políticas públicas. Entonces, hay que decir que, es obvio, hay que decirlo, que la cooperación por proyectos es muy satisfactoria, porque ves el resultado inmediato de la gente que mejora la vida, pero hay que volver a insistir que las mejoras de las políticas públicas pueden mejorar la vida de muchísimos ciudadanos o de colectivos mucho más amplios, ¿no? Y el segundo elemento que yo destacaría quizá, que va un poco relacionado, es que era una cooperación muy vertical. O sea, yo enseño, tú aprendes, o yo doy, tú recibes, ¿no? Exagerando mucho, ¿no? Pero era un poco así, ¿no? Era un poco una cooperación de ese estilo, y ha pasado a ser una cooperación estos 20 años, y también la FIAP ha tenido mucho que hacer ahí, ha pasado a ser una cooperación muchísimo más horizontal, una cooperación en la que, a lo mejor no seguramente porque el donante, el llamado donante, haya creído que está en igualdad de condiciones, sino porque realmente el mundo nos ha estrellado en igualdad de condiciones. Y ha dicho, estamos todos iguales, los retos globales de los que han hablado antes, o sea, para enfrentar estos retos globales, tenemos que ser humildes, como decía Cristina, ¿no? Somos todos igual. O las desigualdades, por ejemplo, las desigualdades entre países han disminuido, pero en cada país, dentro de los países, han aumentado en todos. Entonces, esta necesidad de aportar retos globales nos ha hecho más horizontales y en un diálogo muchísimo más rico, ¿no? Que antes. Enrique. Bueno, pues, buenas tardes. Voy a responder en 140 caracteres. Rápidamente quiero señalar que, al igual que la FIAT, también la Ley de Cooperación de España ha cumplido 25 años. Y es importante porque se ha publicado una nueva normativa que refleja precisamente todos estos cambios. Estamos viviendo una progresiva aceleración en los cambios y en las transformaciones en el ámbito de la cooperación. Yo diría que, además de la cristalización de la Declaración de París y de la aprobación de la Agenda 2030, se ha producido un cambio de paradigma en materia de cooperación internacional. La dinámica de todos estos cambios obedece a algo que es mucho más trascendente, más ideológico, y es una ética global que busca básicamente, a través de esta colaboración, mitigar las diferencias entre las personas que están en situación de vulnerabilidad, fortalecer las democracias, ponerle valladares precisamente a los populismos y concentraciones de poder. Se ha presentado una dinámica muy interesante en materia de cooperación en todos los sentidos. Yo diría no solamente jurídica, sino en cooperación económica, como un punto de inflexión en una nueva visión del mundo, de la sociedad, donde en un mundo globalizado, así como hablamos de una economía en ese entendimiento, también tenemos que hablar de una ética que articule lo económico, lo ideológico, en aras precisamente de una cooperación armónica entre todos y para todos. Carmen.
Bueno, lo primero, muchas gracias a FIAP, a Ana, a Terrón, a Inma, a todo el equipo humano de la FIAP, que una siente ya después de 4 twinnings y un montón de proyectos como algo casi propio. Muchísimas gracias por haberme invitado a celebrar este 25 cumpleaños, que es todo un honor para mí. La cooperación hace 25 años, ¿cómo era? Pues yo creo que era bastante diferente, ¿no? Ya la secretaria de Estado ha dicho que a finales de los años 70 España era un país receptor de cooperación. Y yo creo que en un espacio muy corto de tiempo tuvimos que amoldarnos a ser un país que daba cooperación. Entonces, al principio, yo creo que se hacían más bien ejercicios voluntarios de cooperación. Yo, por ejemplo, llegué al Defensor del Pueblo en el año 2000 y la primera actividad que hice fue con los países de los Balcanes, que acababan de salir de una guerra. Hicimos cooperación en materia de derechos humanos para las instituciones de derechos humanos que había allí. Y uno iba pensando, bueno, a ver qué les enseño yo a estos. Y volvías diciendo, bueno, más bien lo que me han enseñado a mí, ¿no? Y yo creo que por ahí ha ido el camino de la cooperación en estos 25 años, aparte de haberse complicado todo mucho con la burocracia europea, pero bueno, esto ya es otro cantar. Bueno, primero, buenas tardes y gracias por la invitación y felicitar a la FIAP por 2 motivos, digamos. Uno, por el aniversario en sí, y el otro porque todos los técnicos de apoyo, interlocutores que hemos tenido en la FIAP, en los proyectos en los que hemos participado, han hecho un trabajo excelente. Y yo os quiero felicitar porque tenéis un cuerpo técnico extraordinario y esto no lo encuentras habitualmente. Dicho esto, quizá la cooperación sanitaria viene de un mundo muy vinculado a la salud pública, a los desastres, a las vacunas, a la miseria, con una trayectoria histórica muy grande, ¿no? Hay que ayudar a los más débiles en la nutrición, en el saneamiento, en las vacunas, en todo esto, ¿no? Ya a este mundo que desgraciadamente aún no podemos olvidar, porque aún sigue siendo necesario en muchos países, hay enormes desigualdades, se le ha añadido una cooperación más técnica, más institucional, más de capacitación, de ayudar a los países a desarrollar estructuras sanitarias, a desarrollar administraciones sanitarias públicas, digamos, que funcionen realmente. Entonces hemos pasado esta cooperación muy finalista a ir a ayudar, porque hay graves problemas, una cooperación que sigue existiendo la primera, pero la segunda ayuda más a construir los países. Hago así un brevísimo resumen con las palabras que pueden marcar esa evolución, ¿no? Coordinación, sinergias, horizontalidad, el pase de proyectos a políticas públicas, el haberse convertido en algo más técnico, también más europeo en el sentido de incorporarnos a una burocracia, el incorporar la ética global, ¿no? Ese es el estado de la cooperación en donde FIAP, como estamos diciendo, desempeña un papel fundamental. Pero ahora me gustaría que nos fuerais relatando a partir de vuestras experiencias y los trabajos que desarrolláis y que habéis desarrollado en conjunto con FIAP esa evolución. Y quiero empezar por Esmilena, porque empezasteis al mismo tiempo. Nacía FIAP y los países de la antigua Europa del Este se estaban incorporando a la Unión Europea y al todo el acervo comunitario, y tú participaste activamente en ese proceso con Twinnings, con Bulgaria, en el hermanamiento con los países de Europa Oriental. ¿Cómo contribuyeron esos hermanamientos, esa cooperación, a transformar las instituciones de los países, a acercarlos a lo que necesitaban para formar parte de la Unión Europea? Pues es verdad, porque yo empecé precisamente en 1998, es decir, hace 25 años, cuando empezó la cooperación española en Bulgaria, en una plena crisis en Bulgaria. No solamente crisis política, sino económica, con la hiperinflación, con un desempleo muy alto, pobreza, bueno, todos los problemas los que podrían ocurrir en ese momento. Y en ese momento Bulgaria, con un gobierno bastante nuevo, ya con totalmente nueva línea de gobernar, tenía que solucionar esos problemas y al mismo tiempo de poder llevar todas las negociaciones para la adhesión a la Unión Europea. Y cuando empezó la cooperación española, precisamente empezó con la cultura. Me acuerdo con Lourdes y Antonio Viu, no sé si están aquí o no,
pero era de verdad algo muy bonito porque empezó con la cultura española para poder enseñar qué es la cultura española. Y de luego cuando aparecieron los proyectos de hermanamientos, como ya he dicho que esto era totalmente distinto, porque esto era la cooperación institucional. ¿Qué significa? ¿Qué está por detrás? Esto no es solamente entre las instituciones, que no hay ayuda humanitaria. Esto es una transferencia de conocimientos, de prácticas, pero al mismo tiempo no solamente los expertos españoles estaban dando sus conocimientos o su aprendizaje, lo digo dando porque la verdad es que lo hacían con corazón. Y esto se reconoce en las instituciones búlgaras y todavía se acuerda de la FIAP. No sé, no voy a contar más cosas concretas, pero la verdad es que cuando me ven a mí dicen, la FIAP, los españoles, los tuyos, ¿qué tal? Es decir, que la administración pública búlgara española ha dejado en la administración pública búlgara su huella. Y esto era la huella no solamente institucional, porque todavía se mantienen muy buenas relaciones, pero al mismo tiempo muy profesional, porque entre los propios expertos y al mismo tiempo personal. No hablo de las familias, parejas, etcétera. Esto es ya de broma, pero la verdad es que esto era lo bonito. Y la otra cosa que era muy interesante en ese desafío, esto era que por una parte deberían aprender los propios funcionarios búlgaros trabajar en equipos internacionales. Me refiero de poder abrir su corazón y en ese momento precisamente la administración española enseñaba confianza, no solamente conocimientos. Y era bonito, la verdad es que era bonito y espero que esto no pare. No. Puedo hablar y más, pero como veo aquí que Sí, está contando el reloj, luego, dejo a los otros. luego igual tendremos ocasión de continuar. Carmen, has mencionado en tu introducción que participaste en 4 Twinings y yo quería preguntarte desde tu ámbito qué importancia ha tenido la defensa de los derechos fundamentales y de las libertades ciudadanas, por una parte en la ampliación de la Unión Europea, pero también en la política de vecindad, que son realidades muy diferentes. Pues lo cierto es que todos aquellos que quieran entablar una relación privilegiada con la Unión Europea, en el caso de las políticas de vecindad, como los futuros socios de la Unión, saben que sin aceptar el acervo comunitario no van a poder entrar en ese club tan selecto. Y ese club tan selecto lo primero que exige es el respeto a los derechos fundamentales, con lo cual la participación de una institución nacional de derechos humanos como es el Defensor del Pueblo en este tipo de actividades y de twinings, yo creo que ha sido especialmente relevante. Además es que el Defensor del Pueblo ha sido una institución pues que casi muere de éxito, porque ya quedan poquísimos países en el mundo que no tengan esta institución, que se creó en Suecia a finales del 18 para defender los derechos de los ciudadanos frente a la todopoderosa administración. Y esto, en el caso de esta institucionalidad blanda, como ha dicho el primer ponente, es una figura especialmente relevante, porque en casos donde la democracia no está perfectamente desarrollada o no tiene fuerza, una institución como esta, que está exenta de corsés y de ataduras, pues es una institución que ha tenido mucho éxito. Así que no solamente en el caso de Iberoamérica, sino en el caso de los antiguos países de la Unión Soviética, nosotros hemos trabajado muchísimo. En el caso de los twinning ha sido sobre todo con países que estaban al otro lado del telón de acero. Con el caso de Iberoamérica espero que podamos tener la oportunidad de hacerlo a partir de ahora que los twinning se han abierto al ámbito iberoamericano. Pero en el caso de España es especialmente importante porque la institución del Defensor del Pueblo de España, que se creó, como digo, pues imitando a otras instituciones que ya existían, hizo un paso especial. Los Defensores del Pueblo, por ejemplo, de Suecia, solamente se dedicaban a la mala administración, mientras que lo que llamamos modelo ibérico de ombudsman tiene un plus, que es el de la defensa de los derechos fundamentales. Y precisamente todos esos países lo que han hecho ha sido copiar el modelo iberoamericano porque les ha parecido mucho más interesante y mucho más práctico.
Entonces, yo creo que España ahí, a través de la Institución Nacional de Derechos Humanos, ha hecho un papel relevante. Hemos hecho 4 proyectos. El primero fue el de Kazajistán, que me acuerdo que vino el embajador poco más o menos suplicándonos porque nadie sabía lo que era un twinning allá por el año 2004 o 2005. Después hicimos otro con Armenia, que fue bastante interesante. Ha habido siempre algún choque cultural, ¿no? Pero eso, por otra parte, enriquece mucho ese tipo de proyectos. Luego hicimos otro con Macedonia, que además fue declarado por la Comisión Europea el mejor proyecto twinning del año 2012, con lo cual una se siente especialmente orgullosa. Y luego el proyecto más grande que tuvimos fue con Turquía, con el Defensor del Pueblo de Turquía, que se duró 2 años. Y ahí, pues yo creo que plantamos la semilla, ¿no? También hay que luchar a veces contra los escépticos, porque hay gente que te dice, pero ¿esto para qué? Si no vale para nada. Fíjate, al acabar el twinning, inmediatamente hubo el golpe de Estado este. Fíjate, 2 años de tu vida ahí, ¿para qué? Bueno, pues yo creo que sí que ha servido, porque la gente joven es la que al final bebe de esa fuente que nosotros estamos enseñándoles, que es la de la democracia y los derechos humanos. Y yo creo que al final, en unos pocos años, este tipo de siembras seremos capaces de recoger los frutos. Jaume, tú también has participado en Twinnings y desde tu ámbito, el de los trasplantes, España tiene la fama merecida de ser uno de los países más avanzados del mundo y de tener uno de los mejores sistemas del mundo. Pero este sistema es exportable. ¿Cómo se puede trasladar a países con sistemas sanitarios mucho más débiles que el nuestro? Bueno, precisamente las experiencias que hemos trabajado con la FIAP nos responden un poco a todo esto. Para que un sistema de donación y trasplante, no olvidemos la donación, que sin donación no hay trasplante. O sea, para que esto funcione tienen que combinarse 3 grandes piezas. Una es una sociedad solidaria, una sociedad que sea favorable a la donación, que tengas un número muy bajo de negativas familiares y, por tanto, una sociedad de base que pueda entender esto y lo pueda aceptar. Segundo gran elemento, pues un sistema básicamente hospitalario de calidad, profesionalizado, que trabaje protocolizadamente, criterios, etc. Y el tercer gran elemento es alguna organización pública, tiene que ser pública, estamos asignando órganos, organización pública que coordine todo esto. Si se dan las 3 piezas donde vayas, esto funcionará. Si no se dan los 3 elementos, es muy difícil que funcione. Y los 2 grandes países en los que hemos trabajado, grandes países, Croacia tenía estos elementos y es un alumno aventajado del Estado español en donación y trasplante y algunos años ha estado ahí de nuestras tasas de donación y trasplante. Y Moldavia, que queremos mucho Moldavia y queremos volver a Moldavia, es el ejemplo, es el contraejemplo. Aunque haya mucho esfuerzo, mucha voluntad, profesionales que quieren avanzar, que quieren aprender, que han venido a formarse a España, que hemos mandado gente ahí, es una sociedad que le falta aún mucho, incluso para aceptar la donación. Hemos tenido que trabajar con los líderes religiosos, la Comisión Europea rompiendo las reglas twinning, y aquí gracias a la FIAP nos permitió hacer una campaña de comunicación. Montamos una campaña de comunicación y los autobuses y al cine. Algo bastante insólito, pero que habíamos que dar a entender a la población que el trasplante era seguro, era bueno, porque ni ahí llegábamos, ¿no? Con lo cual, claro que es exportable totalmente, pero tiene que ir paralelo a los demás elementos. O sea que quizá en Moldavia antes tendríamos que haber hecho algún twinning sobre atención primaria y organizar los hospitales y luego hacer el trasplante. En cambio, en Croacia, a la primera, con todos los equipos, tiene un sistema sobre sangre, tejidos y órganos que es excelente y que es una copia, todas las de la ley del modelo español. Inma, hablabas en tu introducción de esa evolución de una cooperación más basada en proyectos a otra basada más en políticas públicas. Y en ese proceso, uno de los proyectos, uno de los programas estrellas de FIAP, sin duda, es Eurosocial. Cuéntanos un poco cómo se ha producido esa evolución, ese cambio y cómo se vive desde FIAP ahora mismo. Pues sí, puedo pegarme muchos minutos hablando de esto. No. Tenemos 3. Del reloj. Bueno, sí, la verdad que Eurosocial es un hito para la FIAP, sobre todo a partir de 2011, ¿no? Porque
no es que sea, porque le marca el futuro también, ¿no? No es que sea una ruptura con lo anterior. Eurosocial lo que hace es solidificar o precipitar elementos que existen dispersos en muchos de los proyectos de la FIAP, como pueden ser los twinning o el trabajo con redes o los estudios y los policy papers que se hacían, etcétera, y darle un marco conceptual y metodológico mucho más integral y que le confiere a la FIAP el carácter que tiene ahora, creo yo. Entonces, ¿cuál es ese marco? Ese marco es, primero, eso, la FIAP pasa de ser considerado, ¿no?, un simple gestor o logista movilizador de expertise público, que pone en contacto el expertise público, a ser un actor clave en el diálogo con los países, en la reforma, para esa reforma de políticas públicas, para la escucha, para ponerles... Sigue teniendo elementos de tuning, por ejemplo, o sea, no pierde para nada este aprendizaje entre pares, ¿no? Pero de una forma, ya digo, mucho más horizontal y mucho más abierta, más flexible, que eso nos decía él, los twinings son un poquito cerrados, ¿no? Un poco más flexible para adaptarse a las necesidades de los países de ese momento y escuchar sus procesos en los que están inmersos y ver de nuestras experiencias y de nuestras evidencias en políticas públicas qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, cómo podemos intervenir o ayudar más que intervenir, apoyar y aportar elementos que puedan ser útiles a esos propios procesos apropiados, ¿no?, por ellos. Este es el marco que se desarrolla, pero me gustaría, sin ocupar demasiado tiempo, por lo menos destacar una de sus características principales, y es que luego ha influido en otros programas de la FIAP, ¿no? Porque estoy hablando de Eurosocial, pero es un ejemplo que luego ha permeado programas como el Pacto, como Euroclima, como Coppola, o sea, programas que tienen todas estas dimensiones de las que voy a hablar ahora, que son las dimensiones geográficas, que se retroalimentan entre sí mismos y fortalecen y nutren el diálogo en todos los niveles, que es la dimensión birregional. O sea, en este momento con Eurosocial empezamos a tener un diálogo, a promover un diálogo de políticas públicas entre Europa y América Latina, ¿no?, que puede nutrir también el diálogo político. Hay una dimensión regional en la que se apoyan redes como redes como la CONGIP incluso se fomenta su creación entre redes temáticas, y las redes es un elemento muy interesante para el cambio, porque una de las cosas que el diálogo y la enseñanza, o sea, el aprendizaje, no se puede quedar solo en eso, sino que las dos cosas tienen que llevar a lo más importante en el desarrollo, que es a un cambio, a un proceso de transformación en la política pública que al final afecte al ciudadano. Entonces, estas redes son muy útiles para estimular los aprendizajes, pero no solo los aprendizajes, sino la acción. Un país aprende de otro, imita o emula o no imita o coge un elemento de otro, pero también para hacer protocolos comunes, para acordar lineamientos de política que puedan ser generales para todos, para trabajar conjuntamente en algún tema muy concreto. O sea que esa es otra dimensión, la regional, y por último la nacional, que es la más importante, que se parece ya más a un twinning, que es cómo apoyamos al país a reformar su política pública, pero siempre intentando que sea desde un ámbito multidimensional, o sea, que multiactor, que estén incluidos todos los actores relevantes para el trabajo en una problemática concreta de desarrollo, que es lo que llamamos mesas país, ¿no?, que también lo utilizamos muy a menudo. Bueno, y estos tres niveles se retroalimentan continuamente, porque una experiencia nacional puede alimentar un diálogo en las redes, que a su vez puede alimentar un diálogo entre las dos regiones, y al contrario, ¿no?, un elemento de agenda que se introduce en el diálogo regional puede terminar implementando una política nacional. Bien, y quiero terminar diciendo que esto, claro, esta eclosión que tiene la FIAP, o este florecimiento que tiene la FIAP alrededor de ese año, coincide con otros dos elementos muy importantes, que es la apertura de la oficina en Bruselas de la FIAP, que se abre en 2010, y la acreditación de la FIAP para hacer cooperación delegada por la Unión Europea. De forma que nos sitúa ya en un nivel de confianza con la Unión Europea, más que de implementario, de partenariado, de alianza. Así que la delegada línea de diseño e implementación de políticas públicas se desdibuja y podemos participar más en el diseño, junto con los países socios, de esos programas, de esos proyectos de desarrollo, y en esa forma tan mucho más horizontal, ¿no? Enrique, con la FIAP
se ha apoyado la constitución del ciclo político de justicia compartido entre América Latina y la Unión Europea y también el desarrollo del Convenio Iberoamericano de Acceso a la Justicia. Y estas iniciativas y muchas otras en gran medida se han basado en esa construcción de redes que ahora mismo mencionaba Inma. ¿Cuál es el papel de las redes? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo se articulan? Qué buena esta pregunta porque me permite entrar a hacer referencia a una red que inicialmente parece ser iberoamericana, pero que tiene la potencia de ser mundial, y es Iberred. Iberred y la plataforma Ibera, que están dándole viabilidad a la parte sustantiva que es el Tratado de Medellín, que precisamente es un mecanismo que tiene una proyección no solo para América, sino para el mundo, y que prueba de ello es que esta misma semana, o hace 8 o 10 días, Kazajistán ha solicitado ser el primer país no iberoamericano en unirse a esa posibilidad abierta que trae el Tratado de Medellín. Y no dudo que Europa, con toda su potencia y con toda la madurez que tiene en materia de colaboración y de cooperación jurídica internacional, habrá en algún momento precisamente de incorporarse a esta posibilidad, porque las órdenes de detención europeas tienen limitaciones endogámicas y el Tratado de Medellín y Ibera abren una posibilidad exógena que precisamente desde el punto de vista de la cooperación jurídica internacional y de la lucha transnacional contra el crimen organizado es la clave de bóveda que va a permitir, darle una potencialidad extraordinaria, y me siento muy satisfecho, muy orgulloso de que desde Iberoamérica, en unión con Europa, estamos construyendo realmente toda una estructura en materia de redes que van a posibilitar no solo la cooperación, sino igualmente la lucha contra el crimen transnacional. Yo he hablado mucho, por ejemplo, con la fiscal Rosana, con el fiscal, y somos entusiastas. Hemos defendido y hemos construido, porque este es un trabajo de la IAN, de la Cumbre Judicial y de la CUNGIL. O sea, 3 organismos representativos en un trípode que corona la justicia y la lucha contra la criminalidad a través de una red. Entonces, por eso es la importancia y la magnificencia de estas redes de colaboración. Cuando hablábamos de hace 25 años, yo creo que estamos en un punto ya sin retorno y que estoy seguro que en los meses venideros, porque el Tratado de Medellín ya está en vigor, los países están en procesos internos de ratificación del tratado a nivel de sus políticas legislativas. Y vemos ya el interés manifiesto de países diferentes a Europa y a Iberoamérica que están pidiendo entrar, porque es que la lucha contra el crimen no es transnacional, no es un problema de Europa, no es un problema de Iberoamérica, es del mundo. La trata de personas, las drogas, el blanqueo de capitales, el tráfico de seres humanos, eso no pertenece ni tiene fronteras. Y precisamente frente a esa ausencia de fronteras, estamos construyendo un mecanismo que es mundial y que también le va a salir al corte a la delincuencia, y que además el Tratado de Medellín lo que está permitiendo es precisamente la instrumentalización y de la colaboración jurídica en tiempo real, pruebas eficaces, válidas. Veía ahora, por ejemplo, en Twitter en el día de hoy que están pidiendo recibir unas declaraciones en Paraguay con Colombia por el caso lamentable y triste que siempre llevaremos del fiscal Pesci. Con el tratado y con la plataforma Ibera se podrían recibir perfectamente, son válidas plenamente, tienen todas las condiciones desde el punto de vista formal, sustancial y material de unas pruebas legítimamente producidas. Entonces, ya con eso termino. Lo que quiero señalar es que a través de estas redes, en estos 25 años, estamos construyendo y modelando el mundo de lo jurídico y de la lucha contra la delincuencia a través de redes y de la cooperación entre Iberoamérica y Europa
y allí la FIAT tiene un componente muy importante que hemos venido trabajando y que vamos a seguir trabajando, de eso estoy seguro. Fernando, tú trabajaste con FIAP en 2004 en la construcción de un observatorio contra las drogas en Chipre. Y ahora desde INAP es uno de los socios fundamentales de FIAP, esa construcción de la función pública, ¿no? Y esa transmisión del talento público al exterior. Quiero que nos hables de esto, de cómo transmitir ese talento, cómo compartir, cómo trasladarlo también en nuestra acción exterior, ¿no? Que es una de las patas fundamentales de la cooperación. Pues sí, efectivamente, pues lo que es la cooperación en función pública, claro, nos parece básico, no solo por pues lo que es el compromiso del INAP para con los objetivos de desarrollo sostenible y con la Agenda 2030, ¿no? En concreto el objetivo, la meta 16.6, de construcción de instituciones sólidas, resilientes y que generen, ¿no?, políticas públicas eficaces. Y luego, sobre todo, el convencimiento, y en esto es pues para todo el mundo, ¿no?, pero muy en especial para América Latina, de que lo que es los déficits institucionales, los déficits de las instituciones, creemos que es un poco quizás el mayor freno que tiene la región para poder avanzar, ¿no?, en lo que es un desarrollo pues, económico, político y social, ¿no? Y entonces, efectivamente, la Agenda 2030 es muy amplia, hay muchos objetivos, pero en concreto al que nosotros nos dedicamos, el del que ha hablado el 16, ¿no?, tiene una relación porque los objetivos de desarrollo sostenible son importantes en sí mismos, pero luego también es importante la relación que tienen entre ellos, ¿no? Y entonces, claro, la construcción de estas instituciones sólidas no es solo un objetivo en sí mismo, sino sobre todo el carácter instrumental que tiene para poder avanzar en todos los demás. Y ahí pues creemos que nuestro papel es clave, sobre todo en el caso de las escuelas e institutos de administración pública, que tenemos una posición estratégica. Y claro, con la ayuda de instituciones como la FIAP, que para nosotros, pues que efectivamente es nuestro ámbito principal de actividad. El ámbito principal de actividad del INAP pues es, como todos saben, pues la selección de personal, la formación, la investigación y la capacidad de una institución que nos permita el hacer esta cooperación, reforzándonos en esas capacidades que nosotros no tenemos, pues claro, es clave, ¿no? Y es lo que nos permite que podamos realizarla. Vamos a pasar ahora al plano más personal, porque como hemos visto en los testimonios del vídeo, hay una parte muy personal que se deja y que se lleva en las tareas de cooperación y que forma parte del día a día de FIAP. Quería que compartierais con nosotros en lo personal y en su traslación a lo profesional, evidentemente, qué es lo que habéis aprendido, con qué os quedáis de esta experiencia, tanto en vuestra vinculación con FIAP, por supuesto, pero en cooperación en general. Si os parece, hacemos ahora la vuelta inversa, empezamos por Jaume. ¿Con qué te quedas? ¿Cuál sería tu aprendizaje como persona y como profesional? Y además, si me permitís, después vamos a oír a unos jóvenes, porque estamos celebrando los 25 años, pero desde luego queremos, como decíais, que haya 25 años. ¿Qué le trasladáis a los que vienen detrás? Bueno, hay muchos elementos, ¿eh? Primero, quizá hay mucho trabajo por hacer y que si en el ámbito, en nuestro caso, de la donación y el trasplante somos los mejores, yo creo que el ejercicio de este liderazgo también nos obliga a ayudar a terceros a mejorar, ¿eh? Entonces, yo creo que tenemos cierta obligación de conseguir que el máximo número de países lleguen a ser autosuficientes en donación, que yo creo que es una cosa que tenemos que tener clara. Después, quizá a nivel más personal, aprendes mucho de todas las realidades. En Moldavia vimos que el obstáculo cultural, tradicional, religioso era casi insalvable, pero ello no obstaba que te encontraras profesionales interesados, motivados, con ganas de progresar y que, por tanto, te obligaba un poco más a ser más eficiente y ayudarlos y a seguir y mantener esta relación aunque el twinning haya terminado, y a continuar con todo ello, ¿no? Cuántas personas maravillosas en todas partes, ¿no?
Es una realidad, ¿no? Y quizá también, como lo comentaba un poco antes, este apoyo a terceros países tenemos que hacerlo más ordenadamente en nuestro campo. Hay que fortalecer lo básico, una buena salud pública, una buena atención primaria. Luego ya haremos cardiología intervencionista, tratamientos oncológicos y trasplantes, pero hay que intentar mantener este orden porque todos sabemos que un buen sistema sanitario consolida un país, consolida una sociedad. Pues yo destacaría dos cosas, una a nivel más personal y otra a nivel más global. La primera a nivel más personal es que el networking funciona y funciona de verdad. Cuando tú has estado trabajando con personas y ya estableces una relación que va incluso casi más allá de lo profesional, ya se convierten casi en amigos. Yo por mi trabajo en el Defensor pues me he encontrado muchas veces con personas que tenían problemas y problemas serios en otros países. Pues en vez de estar con la burocracia, el oficio, etcétera, bastaba con descolgar el teléfono y el problema se le arreglaba a esa persona, con lo cual verdaderamente esto ha sido gracias a trabajar en cooperación, ¿no? Y puedo contar casos muy, muy tremendos. Caso de una señora presa en Tailandia que fueron sus hijas a verla desde Albacete. No le dejaban verla a su madre porque se había peleado con otra señora. Me llamaron. Habla por favor con la defensora del pueblo de allí. Inmediatamente llamó a la cárcel, les permitió ver a esas hijas, a ver a su madre. O sea que ya con eso, pues la verdad es que produce mucha satisfacción, ¿no? Y la segunda cuestión más general es que España es un gran país y no lo digo de modo político, gobierne quien gobierne, de verdad. Y no solamente somos un gran país porque tenemos el mejor sistema de trasplantes o porque sabemos muy bien hacer turismo, el tema de los transportes es una maravilla, sino porque también podemos exportar derechos humanos. Y de verdad que es una cuestión que muchas veces nosotros mismos no nos lo creemos, ¿no? Y yo creo que España tiene que focalizarse mucho en intentar trasladar cómo hemos hecho la transición, cómo hemos sido capaces de dar esa importancia a los derechos humanos en otros países para que se consoliden esas democracias. Y también creo que debemos focalizarlo, tenemos que hacer más trabajo en Iberoamérica. Esto Kissinger lo decía muy claramente en un libro que tiene que se llama Diplomacia y ponía como ejemplo que todos los países que pintan algo en la esfera internacional siempre han mantenido un criterio. Da igual quién gobernara, da igual qué régimen era, y ponía como ejemplo Francia desde Mazarino hasta la época actual. Y yo creo que España ahí nos falla un poco. Creo que tenemos que ser más beligerantes y más potentes en materia de cooperación. Y yo creo que FIAP ahí hace un gran trabajo y esperemos que no solamente estos 25 años, sino los próximos 25, por lo menos, también. Enrique. Sí, yo creo y me parece muy importante destacar que la trayectoria, la experiencia de FIAT nos ha permitido una construcción compartida con una serie de buenas herramientas, diálogo y trabajo conjunto, pero lo que decíamos, el modelo de cooperación euro-latinoamericano impulsado desde Bruselas debe ser fortalecido siempre, por ejemplo, como lo ha señalado el señor Burrell, y esperamos que España, precisamente ahora con la presidencia de la Unión Europea, que empieza en una semana, siga impulsando este aspecto. Otro, digamos, tópico que a mí me parece muy importante es cómo desde la CONGID tenemos, en razón de su esencia, de su naturaleza, que es el trazar políticas públicas y la cooperación jurídica internacional, el quid del asunto es la justicia. La justicia en todos nuestros países, la defensa de los derechos humanos, del medio ambiente, de la paz, de la democracia, de la seguridad. Pero, ¿de qué vale hacer discursos o fundamentos teóricos de los derechos humanos? Como dice Bobbio, el problema de los derechos humanos no es su fundamentación, es su respeto y su práctica. Es pasar de la teoría a la acción. Entonces, eso es lo que debemos hacer y eso es lo que quiere hacer la CONGID. Eso es lo que queremos hacer con nuestra red, con Iberred. Potencializar ese paso de la potencia al acto para que los derechos humanos realmente tengan sentido. La gente
no necesita la fundamentación teórica. La gente necesita es precisamente la consolidación en la vida real. O sea, pasar de un derecho teórico a un derecho viviente. Y en ese sentido, la CONGID busca precisamente aupar e impulsar y defender, proyectar y trazar, mejorar la justicia en Iberoamérica. Inma. Pues personalmente y sinceramente no sabría por dónde empezar. No puedo. O sea, lo que soy, cómo vivo y cómo trabajo, todo se ha construido en mis infinitos años de cooperación, en mi relación con las instituciones, en mi relación con los países, en mi relación con la gente, en mi vida en esos países, ¿no? Entonces, soy yo, así que no puedo expresarlo, ¿no? Profesionalmente he visto muchos aprendizajes de mucha gente en los países, ¿no? Con esa, vuelvo a lo que ha dicho el profesor Ramió, ¿no? Al principio. La capacidad de innovación de instituciones que son un poquito más débiles pues sorprende muchísimo, ¿no? A nuestros expertos y se aprende muchísimo. Pero yo profesionalmente me quedaría sobre todo con el capital relacional que hemos conseguido en toda nuestra actividad en todo el mundo, no solamente en América Latina, desde luego en América Latina, pero en todo el mundo, ¿no? Es un capital valiosísimo para nuestra acción en el mundo, para nuestra colaboración, para cosas más globales, ¿no? Para cuestiones más estratégicas. Y me quedaría ahí. Muchas gracias. Milena. No me queda nada por decir porque casi todo lo que han dicho es lo mismo, pero la verdad es que la cooperación, en general, mi experiencia ha marcado mi vida profesional y personal en varios aspectos, pero sobre todo para mí la cooperación era y lo es como un organismo vivo porque está haciéndose por personas para otras personas. Y esto es muy vivo y esto lo que he aprendido el respeto, porque el respeto de conocer, de escuchar las otras personas que no lo saben o no lo entienden porque están en otro mundo, porque estaban, como tú has dicho en tu segunda pregunta, que hemos tenido una influencia bastante fuerte política y la verdad es que esta rutina y todos estos, la mentalidad anterior, de repente debería estar quitándose por esa conversación, por esa transmisión de confianza, de decir, oye, yo te entiendo, tú tienes que entenderme también porque tú tienes que aprender eso porque eso será mejor para ti. Esa conversación, esas negociaciones, ¿cómo decirlo? Como detalle de humanismo, de la humanidad en esas conversaciones, porque la cooperación, ¿qué es? Esto es lo que estamos hablando, lo que somos todos nosotros y yo pienso que esto será para siempre, porque nosotros todos estamos trabajando en una red, sea lo que sea iberoamericano o lo que sea, pero estamos todos juntos. Y la verdad es que agradezco estar parte de 25 años del aniversario de la FIAP. No lo creía que iba a vivir tanto tiempo para yo. Caramba. Vas a vivir mucho más, no te preocupes. O sea, esto ni hablar. Pero eso para reírnos un poco, pero la verdad es que solo eso y cuando yo empecé en la embajada llevando los temas estos de cooperación con todo eso y cuando empezó ya la FIAP con toda la cooperación, nadie entendía qué es la FIAP. No lo digo porque soy búlgara y porque estoy en España, lo digo porque es la verdad. Esto es un modelo que, a pesar de los modelos alemanes, sabéis, de Francia, de Gran Bretaña, etcétera, no solamente en Bulgaria, en todos los países del Oriente que estaban ahí involucrados, pero la cooperación española era algo especial y algo que me estoy emocionando, lo siento mucho, pero es verdad. Y hay que decirlo porque se reconoce y merece la pena decirlo con orgullo. Y gracias, que he aprendido todo por vosotros lo que soy. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Bueno. Fernando, nos quedas muy emocionante. Nos quedas tú. Bueno, pues yo quizás de las cosas que
que también he aprendido en estos años, ¿no? De haber visto pues, muchos proyectos de cooperación, ¿no? Unos que fracasan, otros que tienen éxito. Y frente a quizás la idea que tenía en un momento de que lo más importante para participar en un proyecto pues era a lo mejor eso, las competencias profesionales, ¿no? La experiencia profesional de las personas que participaban, sus conocimientos, pues quizás sí que también la constatación de la gran importancia que tienen también estas cuestiones de humanidad que han hablado también las compañeras, los compañeros, y esto es lo que ahora se llaman, pues eso, competencias blandas, ¿no? O pues eso, la inteligencia emocional, la capacidad de empatía. Y cómo es una cosa en la que se tiene que poner mucha atención, ¿no? Porque realmente al final son las personas que hacen las cosas y establecen relaciones clave, y personas que tengan estas habilidades, ¿no? O estas capacidades, pues pueden hacer la diferencia entre eso, entre un éxito o un fracaso de un proyecto. Y luego ya desde un punto de vista más de gestión o más profesional, también diría que la importancia de la buena planificación, ¿no? de las actuaciones, sobre todo de tener una estrategia clara. Una estrategia clara en la que se definan bien cuáles son aquellos aspectos en los que nosotros podemos aportar, que definamos bien aquellos contextos en los que podemos obtener un mayor rendimiento, y ya en un ámbito o sea, en un contexto de recursos escasos, pues me parece básico que tengamos estos instrumentos, ¿no? como forma de dirigir nuestra actuación. Muchas gracias a los 6 por este viaje a través del tiempo, de la experiencia y que nos invita también a seguir trabajando en todo ello. Enhorabuena por vuestro trabajo y muchas gracias por compartirlo con nosotros. Muchas gracias. Gracias.